¿Qué pasa si una iglesia no profundiza la palabra de Dios? A ver, vamos un domingo, nos gozamos, cantamos, ofrendamos, nos emocionamos. ¿Cómo creen que eso puede impactar en el producto final de una iglesia que no se discipula, que no profundiza la palabra, que no tiene estudio bíblico? ¿Qué creen que puede ser el riesgo de una iglesia así, de un creyente así? No crecer, quedarse con la misma perspectiva, la misma manera de pensar. Al fracaso. Al fracaso. Si no hay palabra, no hay nada. Si no hay palabra, si no hay estudio, si uno no está metido en la palabra, que es lo que nosotros vinimos a buscar o lo que nosotros tenemos para alimentarnos, pues entonces no hay nada. Se va perdiendo todo, se va apagando todo, obviamente la relación con el Espíritu Santo se va enfriando, pues todo va decayendo. Si no hay palabra, no hay nada. Se vuelve una iglesia rutinaria que termina fallando porque de la rutina nos cansamos rápido y decimos, no, esa iglesia para qué ir, porque siempre es lo mismo. No hay presencia del Espíritu Santo, no hay palabra, la palabra es muy débil, no escuchamos lo que a veces queremos escuchar o por cómo vamos, por cómo nos sentimos, y es una iglesia que muere porque el cristiano deja de asistir. Dice la palabra, ¿no?, que la semilla cae en varias clases de terreno. Y hay terreno, yo creo que a veces tenemos que tener el corazón preparado para recibir la palabra. Cuando tenemos un corazón preparado y la semilla cae, pues da fruto o enseña. Y yo creo que eso es esencial, de que en la iglesia lo exaltar o encourage a las personas que participen más en el crecimiento, no solo el domingo, sino que incluso en el liderazgo, ¿no? Ese debe ser el enfoque, pienso yo, de tratar de hablar a los hermanos y enseñarles o prepararles el corazón para que ellos puedan servir, crecer. Una iglesia que solo llega los domingos y se sienta y se va y no participa, entonces no, hay que servir. A todos nos cuesta en el tiempo, ¿no?, de participar, pero hay que hacerlo. Creo que es una carga pastoral que la gente pueda estar abierta a entender la palabra y profundizar la palabra. A veces parecería que en la iglesia tenemos un mar de palabras, pero cuando queremos ahondar hay unos pocos centímetros de profundidad y terminamos en una superficialidad de revelación de Dios. Y una iglesia que no está basada en la palabra, como alguien dijo, corre peligro porque es el fundamento, es el respaldo de Dios. Y como vamos a ver sobre todas las cosas, la vida cristiana se manifiesta en fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La necesidad de un discipulado profundo es la introducción al estudio bíblico. Y hay dos énfasis que queremos decir. El primero es la necesidad de crecer, pero no por el crecer solamente, sino debemos crecer para que nosotros podamos ser maduros en la fe y no ser arrastrados por todo lo que tenga que ver con una confusión doctrinal. Hay un pasaje muy lindo de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, y yo siempre hago el énfasis al final donde dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí es claro, hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de la palabra, ¿no? Ahora, el contexto me está diciendo algo más profundo todavía, porque Pedro está hablando bien de Pablo. Y está bueno esto porque en algún momento tuvieron alguna disensión, ustedes se acuerdan, pero supieron seguir adelante, valorarse, y acá esto me gustó porque Pedro está hablando bien de Pablo y dice: nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, esto es honra, honrando la gracia de Dios en la vida del otro hermano,
les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es cierto, entender a Pablo a veces es medio complicado, pero las cuales, dice él, los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de su firmeza. Eso es lo que le preocupa a Pedro. La falta de profundidad en la palabra doctrinal los expone a la confusión. Hermanos, estoy teniendo reuniones con mucha gente y es increíble lo que las redes o los púlpitos hoy están enseñando. Barbaridades, cosas descabelladas. Y hoy necesitamos como nunca tener una iglesia plantada en la doctrina. Por eso necesitamos profundizar en la palabra del Señor. Y guarda que cualquiera puede ser desviado, contaminado. Por eso el que quiere estar firme, mire que no caiga, ¿no? Crecer es una necesidad para mantener una sana doctrina y estar aplomados en la verdad de Dios. La segunda necesidad es establecer fundamento. Ahí tenemos un pasaje que ustedes conocen, que hubo un fundamento, que acá el apóstol le está diciendo, yo le he puesto a la iglesia ese fundamento que es Cristo el Señor, pero los demás están edificando encima y cada uno tiene la responsabilidad de ver cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque al final del día la obra de cada uno se hará manifiesta. Por el fuego será revelada la obra de cada uno y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Por qué digo que hay una necesidad de establecer fundamento? Porque la gente que no tiene el fundamento en la palabra vive de otras cosas. Su fundamento, y obviamente al no ser de la palabra es inestable, su fundamento lo puede hacer perecer. Y vemos gente, iglesia, vida espiritual, muchas veces con una falta de solidez, una falta de seguridad increíble. ¿Por qué? Porque si voy a congregarme y no tengo fundamento en la palabra, por ahí mi fundamento es las emociones. Qué lindo estuvo el culto, sentí la presencia de Dios, me encantó la música, lo que habló el pastor me emocionó. Muchas veces podemos tener como fundamento algo pequeñito que es una palabra motivacional, que a veces más que palabra de Dios parece una palabra que te la pueda dar un buen psicólogo. Escritos aislados, publicaciones de las redes. Hay iglesias que se sostienen por evento. Cuando viene el evento, viene el entusiasmo. Se va el evento, hay que programar otro evento o actividades medias aisladas. La iglesia posmoderna, la iglesia del Señor de este tiempo, muchas veces está orientada a la experiencia mística, sensorial, sin un compromiso serio con el estudio de la palabra de Dios y considerando a la palabra de Dios como una píldora de alivio a sus necesidades y sus males. Es como que va a sentirse bien, va a buscar motivación, va a buscar alivio, va a buscar una ayuda a su necesidad. Pero creo que Dios está levantando una nueva generación con un verdadero hambre de la palabra de Dios para descubrir sus verdades eternas y vivir un evangelio genuino. ¿Sí? Yo creo que desde tu lado hay un profundo amén, un gran amén. Hay algunos versículos que nos acompañan, ¿no? Y uno de los importantes es Romanos 10:17. Recalcamos que la fe es por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. No hay otra manera de hablar y entender el lenguaje de Dios porque el lenguaje de Dios es la fe. No hay otra manera de vivir el evangelio que no sea por fe. No puedo creer la palabra de Dios, vivir las promesas de Dios. No puedo esperar lo mejor de Dios si yo no tengo fe. Ahora, ¿cómo subo mi nivel de fe? Es directamente proporcional a mi contacto con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios.
Para nosotros que somos líderes, la escritura es fundamental, ¿no? La escritura, dice Timoteo, es inspirada por Dios y útil para lo que necesitamos hacer. ¿Quieres servir a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuál es tu herramienta? Tu manera de hablar, tus destrezas. Nuestra herramienta por excelencia es la palabra de Dios, que es útil para reprender, para instruir, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, yo creo, y tomando la idea y las imágenes que ustedes nos han compartido, que debemos insistir, ahí creo que Héctor nos estaba motivando a eso, debemos insistir a una iglesia que tome tiempo y serio compromiso con el estudio de la palabra de Dios. Estaba el etíope en un carro y ahí estaba Felipe, que estaba a la vera de un camino, y se acuerda que estaba leyendo el profeta Isaías. Entonces en un momento se acerca Felipe al carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el etíope? ¿Cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y en ese momento pasa algo que tenemos que poner en valor. El etíope, hambriento de la revelación de la palabra, porque la palabra la tenía, lo invita a Felipe a subirse al carruaje y empiezan a discutir y hablar y compartir acerca de la palabra de Dios. Pero ha sido tan fuerte ese encuentro, el poder de esa palabra fue tan fuerte que en un momento entendió el Evangelio en un rato, en unas pocas millas, y él dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que produce que esto se agilice? Que Dios sea revelado a un hombre que lee y no entiende nada y que tome decisiones eternas en un rato. Y la verdad es esta, el etíope le dio permiso a Felipe para que le enseñe la palabra de Dios. Mucha gente va a las iglesias no a aprender ni estar abierto a recibir una revelación de Dios, sino que va a reforzar el esquema que ya tiene como modus operandus en su vida, sus convicciones, y simplemente a veces como en un buffet toma de la palabra algunas cositas simplemente para estar agigantando su verdad, reforzando su verdad. Pero cuando uno está deseoso de la revelación del Señor, tenemos que dejarnos enseñar. Por eso está bueno tomar tiempo, virtual, presencial, como sea, para que nosotros podamos ser ministrados por gente que tiene ese don de enseñarnos la palabra del Señor. Dice que nosotros tenemos que reconocer a nuestros pastores quienes nos enseñaron la palabra del Señor, ¿no? Entonces, cerramos esta primera partecita diciendo de que tenemos que forjar una iglesia, forjar una iglesia que valore la palabra de Dios de fundamento, de buena doctrina, de conocer realmente la palabra, porque se va a notar en el ambiente espiritual de la iglesia y también la vida particular de cada creyente, ¿no? Y aquí vamos a analizar 3 fases para internalizar la palabra de Dios. Hay 3 niveles de profundidad y uno te lleva al otro y el otro al otro también. El primer nivel o la primera fase tiene que ver con leer la palabra de Dios. Leerla. Podríamos decir que ahí también califica el escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y hay 2 versículos muy interesantes. Ahí cuando Pablo está formando a su discípulo y también llamado hijo espiritual, Timoteo, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y acá el énfasis es la lectura. Si usted quiere conocer más la palabra del Señor, tiene que leerla. Y ahí podríamos poner también algunos recursos que a veces tenemos, buenos libros, recursos bibliográficos, que hay tantos, hay mucho material en las redes sociales también, con cuidado por supuesto, pero lo que vamos a tener que hacer es leer la palabra del Señor. Dice también Apocalipsis, mire qué interesante, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía,
guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Y hay acciones muy puntuales, es leer, es oír y es guardar. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tener una conexión con la palabra de Dios. Tiene que tener una penetración primero por mis sentidos, obviamente por mi vista, por mi oído. ¿Por qué? Porque así Dios nos diseñó para que toda información vaya surcando y profundizando en distintos niveles de comprensión. La segunda fase tiene que ver con meditar la palabra de Dios. Ya no es solamente leer, sino dejar que esa palabra siga trabajando en mi memoria, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. El respaldo bíblico en esto tenemos en Josué 1:8 que me encanta, porque fíjense que habla de estar apegado a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche meditarás, esa palabra es central, meditarás en él para que guardes, hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y acá viene una razón fundamental. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me prospere, pero yo soy un actor importantísimo en esto, porque cuando la palabra está en mi vida, yo tengo una familiaridad con la palabra, la promesa es que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya es mi responsabilidad. Y la meditación, como expliqué en alguna otra clase, tiene que ver con un verbo que significa rumiar. ¿Quiénes desarrollan la acción de rumiar? Las vacas, que tienen no sé cuánto estómago, me animo a decir que tiene 7, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hace mediante ese proceso? La vaca le va sacando todos los nutrientes importantes del pasto y de todo lo que va consumiendo. A medida que va surcando el alimento por los distintos estómagos, hay un proceso de total alimentación. Y no es una casualidad que al rumiar la palabra es como que yo dejo que esa palabra siga trabajando en mí, no ser un oidor olvidadizo. Por eso insisto, hermano, la Biblia fue escrita en papel. En el papel se escribe, mi mente no logra, y cada vez menos, procesar y mucho menos memorizar todas las verdades que necesito. Es imposible. Entonces, qué lindo es poder buscar todos los recursos para que la palabra de Dios sea meditada. A mí me gusta, por ejemplo, ver la habitación de mi hija, con la que más he convivido últimamente. Ella tiene papelitos por todos lados. Y veo los papelitos, son versículos, citas, la revelación de Dios. Ella tenía su cuartito de guerra ahí armado con lucecitas. Y es como un santuario a forma y semejanza de ella para que la palabra de Dios sea bien internalizada, ¿no? Entonces, el meditar la palabra de Dios, y eso lo decía recién Isa, es cuando te quedas pensando en una palabra, el Espíritu Santo te recuerda esa palabra y se produce una revelación de un versículo que quizá toda la vida lo conociste, pero Dios te habla. En la meditación hay un ambiente y hay un proceso donde sientes que el Espíritu Santo te está hablando, personaliza la palabra, algo salta y despierta esa palabra. De hecho, el lunes tuve una experiencia donde yo ya sé que el Espíritu Santo con total convicción y entusiasmo puso la palabra que voy a compartir el fin de semana. Y yo dije algo, ¿cómo nunca vi esta palabra? Estoy estudiando los salmos, que no habla de doctrina, no habla de cierta profundidad, pero sí fue una palabra que el Señor me la reveló, me la puso ahí, a partir de ahí empezó a fluir un montón de cosas y sigo como enriqueciendo, pero tiene que ver con el proceso de meditación. Me aquieto, apago las pantallas, tengo en mi corazón el deseo de recibir esa revelación de parte de Dios. Y obviamente la tercera etapa, hemos hablado primero de leer, escuchar la palabra de Dios. Segundo lugar, meditar la palabra de Dios, que la palabra quede trabajando en mi corazón. Pero viene una tercera etapa, una tercera fase que
implica estudiar y profundizar la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús nos exhortó, nos mandó de una manera tajante, y esta cita está en Juan 5:39, obviamente el Evangelio, donde Él dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que está diciendo Jesús es: ¿quieren conocerme? Mi testimonio, mi vida, mi manera de pensar, todo lo que hay en mí se revela en las Escrituras. Por eso cada vez que van a las Escrituras me van a conocer más. ¿Quieres conocer a Jesús? Tienes que conocer la palabra. La palabra revela a Cristo. De hecho, la palabra es el verbo y el verbo es Jesús. Palabra, Jesús, verbo, escudriñar, profundizar, tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con lo mismo. Cuando más profundizo la palabra, más conozco a Dios. Y hay dos acepciones interesantes, ¿no? El escudriñar propiamente dicho, que implica examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Es lo que hacen los detectives, es lo que hacen los fiscales, es lo que hacen los jueces, lo que hace la policía y cuantas otras ramas, ¿no es cierto? Pero me gustó la segunda acepción, que escudriñar significa rebuscar. Y esto es más de nosotros, más cotidiano. Es tratar de encontrar un tesoro en medio de la basura. ¿Le pasó alguna vez? Tengo un montón de anécdotas, sobre todo cuando era muchachito. Nos gustaba ir a los basureros, los basurales a las afueras del pueblo. Y nuestro gozo era encontrar cosas. Y me acuerdo que una vez encontramos un grabador para esos cassettes TDK de antes, de cinta. Llegamos a casa, estaba dividido, lo ponemos, apretamos 3 tornillitos, 4 con mi hermano, lo enchufamos y andaba. Fue una alegría que de un basurero encontremos eso. Y cuántas veces nos ha pasado acá mismo que la gente tira algo que parece basura y para usted es un tesoro, ¿no? Pasa mucho en este país. Bueno, eso es escudriñar, ver qué puedo encontrar y descubrir que me enriquezca la vida. Y el Señor dice: ¿quieren conocerme? Tienen que tener este tipo de aproximación a la palabra de Dios. Mire, el otro día me dice mi hija: ¿para qué tienes tantos libros? Y no traje todos los de Argentina. Le digo, ¿cómo voy a decir? Mi bagaje, mi tesoro, mi riqueza. Yo tengo todo anotado, todos los bosquejos, diría el 90% o más de los que prediqué del año 2003. Todas las semanas los tengo coleccionados, ¿no? Y creo que esto habla de una intención que tenemos que tener de poder profundizar la palabra de Dios. Cuando uno va a una casa y ve la casa, sabe dónde está el corazón de la gente. Y cuando yo veo una biblioteca llena de libros cristianos y versiones de Biblia acá, digo, esta persona ama la palabra de Dios. Yo quiero dejarles para lectura en casa lo que es el concepto de hermenéutica, porque hemos bajado un material muy lindo y la hermenéutica es una herramienta del estudio de la palabra de Dios. Hace aproximadamente un año di un seminario completo sobre todo lo que implica esta gran herramienta de la hermenéutica, que suena como un término raro, ¿no? Así como homilética. Pero la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. Y tiene que ver con profundidad, porque no es solamente quedarme con una lectura, sino meterme en el océano de la palabra y saber que no es solamente el versículo que yo estoy analizando, lo que estoy tratando de darle significado, sino que la Biblia, como dijo uno de mis profesores de teología, está lleno de hilitos, piolines por todos lados. Usted ve en el Génesis, ahí donde hay un jardín ordenado y tiene un piolín, tiene un hilito, pero de pronto en otros lugares de la Biblia también ve que, así como en una ropa, usted tira y se nota en otro lugar de la tela que está el mismo hilo. Y está en Génesis y de pronto en Apocalipsis está diciendo, hay una recreación de todo. Y puedo dar sin fin de ejemplos que tiene que ver con que la Biblia
nos hable, pero el mensaje completo de la Biblia. Entonces, esta herramienta nos ayuda a saber cómo interpretar, entender y aplicar correctamente la Biblia.